Bueno, le vamos dando la bienvenida a todas. Vamos a esperar unos minutitos que se sumen y cuando diga Flor arrancamos con el consultorio abierto de obstetricia. Yo soy Facundo Fiameni, soy médico ginecólogo obstetra, trabajo en el Hospital Alemán y en el Hospital Ramos Mejía. Me encantó, la verdad, la invitación de Flor eh, y de Nursiquer para este evento. Me parece algo repiola para poder aprovechar en este tiempo algunas dudas que siempre surgen y por ahí en la consulta quedan sin despejar. Y bueno, nada, vamos a tratar de tocar distintos temas, son múltiples las dudas que siempre hay, pero bueno, traté de focalizarme en las más frecuentes y ir dándole respuesta. Va a haber dudas que no van a estar en las diapositivas que yo estoy pasando, pero después vamos a hacer un rondín de preguntas y respuestas que lo vamos a ir coordinando para que me las vayan pasando y yo las voy contestando. Así que bueno, nada, bienvenidas a todas y cuando me diga Flor, arrancamos. Estamos listos, Paco. Muchas gracias por ¿Estamos estar acá lindos? con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí arrancamos con esa hermosa imagen. Bueno, vamos a arrancar hablando de qué es la edad gestacional. Algo, por ahí una obviedad, pero no nos vale mucho la pena repasar qué es. Es la edad del embrión o el feto, según la edad gestacional, que se toma desde el primer día de la última menstruación, si la paciente es regular, o según la ecografía más temprana que se hizo la paciente. El embarazo prácticamente lo dividimos en 3 trimestres. El primer trimestre va de la semana inicial hasta las 14 semanas, el segundo entre las 15 y las 28 semanas, y el tercero entre las 29 y las 41 semanas. ¿Qué eventos importantes hay durante el primer trimestre? Bueno, la primera ecografía. Todos queremos ver el embarazo en vivo e indirecto. Queremos hacer la primera ecografía, que generalmente la hacemos a la semana 7. Ahí vemos, más adelante vamos a hacer una diapositiva de qué vemos bien, pero básicamente vemos el embrión con los latidos y la correcta implantación en el útero. Después viene la segunda ecografía, que es la translucencia nucal, que es un examen importante porque nos va a clasificar al embarazo en bajo riesgo, intermedio u alto riesgo. Entonces, eso va a hacer que el embarazo tenga más controles o menos controles. Pasamos al segundo trimestre, otras ecografías más determinantes, ahí seguramente vamos a conocer el sexo del bebé, es el scan fetal. El scan fetal lo hacemos siempre a las 22 semanas, o en el intervalo de 20 a 24 semanas. Es una ecografía en la cual vamos a revisar todos los órganos del bebé, vamos a ver el sexo, vamos a saber cómo están funcionando las arterias uterinas que irrigan al útero y proveen a la placenta la correcta nutrición de sangre para el crecimiento del bebé. Después viene el tercer trimestre, un periodo que ya nos empieza a agarrar un poquito más de ansiedad porque vemos el final del camino cercano. Bueno, el tercer trimestre generalmente se hace un poquito más sintomático. La paciente se siente un poco más incómoda, tiene dificultades para dormir, se le hinchan más los pies, se le duermen las manos, tienen algunos calambres, empiezan a suceder algunas contracciones. Las contracciones empiezan a partir de las 20 y pico de semanas. Quizás ya al final del embarazo las contracciones son un poquito más intensas, un poquito más rítmicas. Y bueno, se va preparando todo para el nacimiento, todo un proceso, el nacimiento, que lleva un tiempo para que madure el cuello, un tiempo para que esas contracciones trabajen en ese cuello. Si no hay contracciones, el cuello no se modifica y por ende no dilatamos. Entonces es importante ir viendo todas estas cuestiones y estar bien guiado para tratar de despejar las dudas que siempre surgen y generan mucho más miedo y ansiedad al final del embarazo. Bien. Bueno, ¿cómo cuento las semanas de embarazo? Esto es vital
preguntarle a la paciente si ella tiene ciclos regulares. O sea, vos le vas a preguntar a la paciente, o sea, Juana, ¿vos menstruás cada 28 días o cada tanto, cada 50, 60, 70 días? Bueno, en base a esto nosotros vamos a poder decir, bueno, si tiene un ciclo regular, nos vamos a guiar la edad gestacional por la fecha de última menstruación. Y si ya Juana nos dice, no tengo un ciclo regular, vamos a ir a la ecografía. La ecografía ahora vamos a ver cómo nos va a dar la edad gestacional del embarazo. Entonces, por ejemplo, si tiene un ciclo regular, tomamos la fecha de última menstruación, vamos a tomar el primer día de la última menstruación. Ustedes cuando van al obstetra van a ver que el obstetra saca un celular o saca una ruedita y hace unos cálculos y dice, bueno, tenés tantas semanas, Juana. Tenés 12 semanas. Bueno, eso es una alternativa. Si no, también hay distintas reglas. Una de las que se usan es la regla de Wall, que se toma el primer día de la última menstruación y le sumamos 10 días. También lo que hacemos es, el mes de la última menstruación, le restamos 3 meses. Por ejemplo, si mi última menstruación fue el 10 del 1 del 2022, la fecha probable va a ser el 20 del 10 del 2022. Esta es la fecha probable estimativa de parto. Entonces, nada, eso es un dato más técnico, pero es importante que sepan, cuando ustedes nos ven, estamos haciendo estas cosas, o sea, tratando de sacar la edad gestacional de su embarazo. Bueno, y si la paciente tuvo un ciclo irregular, o sea, tiene ciclos irregulares, que no son regulares las menstruaciones, en la primera ecografía lo que van a hacer es medir desde la cabeza del bebé hasta la cola la longitud embrionaria del bebé. Entonces, eso nos va a dar una medida y esa medida se va a extrapolar a una tabla de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, si la ecografía Juana se la hizo el 12 del 1 y le da una edad gestacional de 8.4, para hoy tiene 17 semanas y 3 días de embarazo, con una fecha probable para el 21 del 8 del 2022. Bien. Bueno, ¿qué vemos en la primera ecografía? Al principio nos parece todo extraño y todo muy chiquito, todo muy amorfo. Pero bueno, lo que vemos en la primera imagen es un saco gestacional dentro del útero. Lo que vemos en la segunda imagen es ya el embrión. Y ven que tienen como el embrión, lo voy a marcar, el embrión es todo esto. Esto es un anillo, y este anillo es el saco vitelino. Es la primera estructura vascular que tiene el bebé en la panza de la mamá, en el útero de la mamá. Todo esto es esa fue la imagen. Todo esto es el útero, y esto es el saco gestacional con el líquido amniótico. Bien, y bueno, esta es una imagen 3D de cómo estamos viendo la ecografía, pero representada en un esquema. 3D, 4D. Acá está el saco vitelino, que es el anillito este que se ve acá, el cordoncito y la cabeza, los esbozos de los miembros superiores e inferiores. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en esta ecografía? Una correcta implantación, que el embarazo esté dentro del útero. Vamos a medir el embrión desde la cabeza hasta los pies, y eso nos va a dar la longitud embrionaria máxima con la edad gestacional ecográfica. Y también vamos a poder escuchar los latidos. Bueno, ¿cuánto dura mi embarazo? Una pregunta que siempre me hacen y ¿cuánto dura, doctor? No sé, porque yo con las semanas me mareo, la verdad que no me manejo bien. Bueno, nosotros los obstetras nos manejamos con semanas, porque la verdad que es mucho más práctico manejarse con semanas. Pero también podemos buscar alternativas a estas semanas. El embarazo dura 9 meses y algunos días, o 10 meses lunares también, o 280 días, más o menos 14 días, o 40 o 41 semanas, como nosotros manejamos en nuestra cotidianidad.
Bien, ¿qué es el término del embarazo? ¿Cuándo mi bebé tiene la mayor madurez? ¿Cuándo tiene el mayor incremento ponderal el bebé? Bueno, el embarazo de término se clasifica entre las 37 y las 41 semanas. ¿Vos me decís que a las 37 ya pueden nacer, Facundo? No, a las 37 entró al término y lo ideal es que a las 39 semanas o más semanas nazca el bebé. ¿Por qué? Porque se determina que a las 39 semanas es el momento de mayor madurez, por lo menos, del bebé. Después, si me decís a las 40, sí, también está bien maduro. Pero el primer escalón de madurez ideal son las 39 semanas. A las 37 también está bien que nazca. Pero es más, hay un poquito más de riesgo que por ahí cuando nazca el bebé se agite un poco y requiera algo de oxígeno. Muchas veces no pasa esto. Por eso digo que lo mejor sería a partir de las 39 semanas en adelante. Bien, preguntas que me hacen la paciente y que hablamos generalmente en consultorio. ¿Cuándo tengo que ir a la guardia? Bueno, simple. Pérdida de líquido por genitales externos. Vos estás durmiendo, estás parada, sentada, y sentís que realmente te empapás. Bueno, te fijás qué es, a ver si es orina, a ver si es flujo, bueno, nada. Te fijás y el olor es característico. Cuando vos rompes bolsa, el olor es muy parecido a como si fuera lavandina. Es un olor muy, muy similar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ir para la guardia. Ir para la guardia porque hay que hacer un examen ginecológico, o sea, hay que hacer un tacto para ver si estás con dilatación o no. Hay que constatar realmente si rompiste bolsa o no. Tenemos que hacer un monitoreo para ver cómo está el bebé. Entonces, es muy importante y cuando rompes bolsa, tranquila, te vas para el hospital. Sangrado vaginal, también. Una situación que, si vos tenés un sangrado vaginal sin relaciones, bueno, quizá es importante que vos tengas esto en cuenta y que te vas a asustar, así que seguramente vas a ir directamente al hospital y está bien que vayas al hospital. Muchas veces pasa, que esto también es una duda que me preguntan mucho las pacientes, tuve relaciones, doctor, y tuve un pequeño sangrado. Bueno, eso pasa generalmente porque el cuello del útero durante el embarazo se vasculariza mucho, se hipertrofia, o sea, hipertrofia significa que aumenta de tamaño. Y eso lo que hace es, ante el mínimo traumatismo que puede ser una relación sexual, puede generar un pequeño sangrado. Si es muy pequeño el sangrado, una gotita de sangre, no nos vamos a preocupar. Y también es importante clasificar los sangrados. Si vos tenés un sangrado que es rojo, rutilante, abundante, bueno, ahí sin lugar a dudas vas a la guardia. Si es una gotita bordó, eso nos está hablando que es un sangrado viejo, o sea, que es algo que se produjo en algún momento del embarazo y por algún motivo, por relaciones o no, ha manchado el apósito. Entonces, ¿consultamos? Sí, consultamos con el sangrado. Bueno, otro de los motivos de consulta importantes es la disminución u ausencia de movimientos fetales. Cada madre sabe muy bien, esto siempre lo hablamos en el consultorio, cuándo se mueve. Si se mueve más de noche, si se mueve más de día, si se mueve más al mediodía. Bueno, más o menos uno tiene en la cabeza, es muy subjetivo el tema de los movimientos fetales, y cada uno tiene en la cabeza los patrones de movimientos fetales que tiene cada bebé. Entonces, cuando la paciente ve algún cambio de esos patrones, es importante. Primero, si siente una disminución, comer algo dulce y esperar una horita para ver si se mueve. Pues también acuérdense que los bebés tienen ciclos de sueño y vigilia, o sea,
están despiertos y están durmiendo. O sea, esos ciclos generalmente duran 60 minutos, 40 minutos. O sea, si en ese tiempo no hay movimiento, bueno, vamos a la guardia, nos van a revisar, van a ver si nos piden un monitoreo, si nos piden una ecografía, según la edad gestacional que corresponda. Entonces, si hay algo que ven raro, bueno, ahí tenemos que ir a consultar. Otro de los motivos para ir a la guardia es el prurito generalizado sostenido. Esa paciente que generalmente está en el tercer trimestre del embarazo, y me dice, doctor, me está picando todo, no tengo sarna, soy la única en casa que tiene esta picazón y no puedo más de rascarme y ya me estoy lastimando cuando me rasco. O sea, ¿qué hago? Bueno, vení para la guardia porque hay que estudiarte. Hay una enfermedad que se llama colestasis gravídica que genera mucha picazón en la piel. Generalmente comienza en las palmas y en las plantas de los pies, y ese predominio nocturno. Muchas veces avanza este prurito, se hace generalizado y le pica todo a la paciente. Entonces, sí estaría bueno que vayan al hospital para hacer un laboratorio, determinar si tiene o no una colestasis la paciente, y en base a eso saber qué tratamientos tiene que hacer o no. Bueno, otro de los motivos es el dolor de cabeza, que puede estar asociado o no a zumbidos en los oídos, a fotopsia. Fotopsias es cuando uno está mirando algo y de repente ve lucecitas de colores, o flashes. O sea, ve de repente flashes, o sea, algo totalmente raro. Entonces, ahí hay que tener las pautas de ir al hospital, tomarse la presión, si uno puede en su casa, para constatar que no está hipertensa. Todos estos son síntomas de hipertensión. Entonces, siempre vamos al hospital, si tenemos más de 140/90 o igual de presión, y si tenemos cualquiera de estos síntomas, vamos y nos quedamos tranquilas, hacemos la consulta, vemos que esté todo ok. Siempre es bueno que hagamos un examen físico a todos estos síntomas para determinar bien qué es lo que tenemos o qué no tenemos. Bien, el último de los motivos para ir a la guardia así más importantes, más relevantes, las contracciones uterinas regulares. ¿Cuándo es importante las contracciones? Bueno, ahí tenemos un monitoreo fetal. El monitoreo fetal se hace al final del embarazo, a partir de las 37 semanas, rutinariamente, y vemos en el escalón de arriba, vemos la frecuencia cardíaca fetal. Y acá abajo vemos las contracciones. Todas estas montanitas que vemos acá, esta y esta son contracciones. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros entremos en trabajo de parto o iniciemos el trabajo de parto? Bueno, ¿qué tiene que pasar? Tener contracciones regulares. Contracciones regulares significa una cada 5 minutos, durante 1 hora o 2 horas. Si la paciente vive muy lejos, a 1 o 2 horas, yo lo que siempre les digo, mirá, Agustina, cuando empieces con contracciones, si vos tenés 1 hora de viaje, si tenés 1 hora seguida de contracciones, ya te vas viniendo para acá, preferible venir antes, estar tranquila, no estar corriendo, y nada, te revisamos, vemos cómo estás, y si estás para quedarte, te quedas internado, y si no, te vas a tu casa de vuelta. También otro factor a tener en cuenta es que la paciente tenga 2 partos, un parto previo. Esa paciente generalmente va a tener una progresión mucho más rápida del trabajo de parto que una paciente que tiene su primer embarazo. Entonces, creo que le habían preguntado, para aclarar, las contracciones uterinas que tenemos que dar importancia son esas contracciones que generan dolor, van a generar un dolor cólico tipo menstrual, que va a subir, va a incrementar la intensidad a medida que pasa el tiempo. ¿Y cuándo le damos bolilla? Cuando realmente tenemos contracciones regulares, una cada 5 minutos durante 1 hora, 2 horas. Ahí es cuando decimos, bueno,
parece que está iniciando el trabajo de parto, pues ya estamos en trabajo de parto. Esta es una paciente que estaba en trabajo de parto. Fíjense que el trabajo de parto tiene 4 contracciones en 10 minutos. O sea, son muy frecuentes. Entonces, importante la regularidad de las contracciones, la intensidad, y que vaya incrementando esa intensidad a medida que pase el tiempo, tanto la intensidad como la frecuencia. Vos podés empezar con 1 cada 10, después 2 cada 10, 3 cada 10, 4 cada 10. Bien. Bueno, un tema debatido. Muchas pacientes hoy en día no quieren recibir la peridural. Hay hospitales, como por ejemplo los municipales de la ciudad de Buenos Aires, que excepcionalmente se hace la peridural, lamentablemente. Y los hospitales privados realmente sí tienen la posibilidad de hacer la peridural. La anestesia peridural no es sí o sí que se tiene que dar. Uno puede elegir, puede ser optativa. Si uno quiere sentir más las contracciones, sentir más la presión del trabajo de parto, puede tranquilamente no acceder a la peridural. Lo que nos sirve la peridural a nosotros los obstetras es principalmente para aliviarles el dolor a ustedes, y tratar de que si el cuello tiene una distosia cervical significa que el cuello, como todo músculo, puede tener una contractura. Si tiene una contractura el cuello uterino, lo que vamos a hacer es tratar de darle una anestesia a la paciente para que ese anillo muscular, que es el cuello uterino, se relaje y pueda generar mayor dilatación y por ende la evolución del trabajo de parto. Entonces, si ustedes me dicen, mira, yo no me la quiero dar, bueno, perfecto. Yo lo que les recomiendo a las pacientes, no soy mujer, pero las veo todos los días, les recomiendo que si pueden tener la posibilidad de recibirla, yo como mujer lo haría. Pero bueno, el dolor es muy subjetivo, así que cada una puede elegir eh, cómo sentir el dolor, cómo transcurrir el trabajo de parto. Así que eso es muy, muy personal. ¿Mm? No es una obligación. Bien, episiotomía, un tema. Bueno, ¿qué es primero? Bueno, es el corte que hace el médico, generalmente se hace con una tijera. Tenemos distintos tipos de episiotomía, la mediana y la mediolateral. Una es bien centrada en hora 6 de la vulva y la vagina, y otra es más en hora 7, 8 de la vagina, más hora 7, que es la mediolateral. ¿Para qué sirve? Bueno, en un momento se creía que esta intervención médica podía acortar el trayecto final del canal de parto, enderezar la presentación, o enderezar el camino de la cabeza del bebé en la vagina, y también en algunas intervenciones, como la utilización de forceps, vacuum, nos daba mayor espacio para maniobrar con los distintos instrumentos. La realidad es que hoy en día no se usa de rutina. Hay múltiples estudios que observaron no beneficios utilizándola de rutina, por lo tanto, en mi caso particular, no hago episiotomías de rutina, solamente si es estrictamente necesaria, que generalmente es excepcional. Y lo que siempre hablamos con las pacientes, que me preguntan del tema, por ahí siempre es mejor tener un desgarro contenido que hacer un corte con una tijera, que sería la episiotomía. Otra de las preguntas que me hacen las pacientes es,
Si en mi primer parto me hicieron una episiotomía, ¿en el segundo también me la van a hacer? No, no. Lo que sí puede pasar es que la zona de la episiotomía tenga más fibrosis. Esa fibrosis, una vez que distiende la cabeza del bebé, puede generarse la rotura de esa cicatriz. Pero bueno, generalmente lo que tratamos de hacer es una maniobra, se llama maniobra de Richtgen, tratar de poner la mayor cantidad de vaselina líquida en el canal del parto para que todo ese tejido tenga la mayor facilidad para el desprendimiento del polo cefálico, el desprendimiento de la cabeza del bebé y evitar todo, tanto la episiotomía como el desgarro. ¿Mm? Y tratar de contener con la maniobra esta de Richtgen que le decía, para que el desgarro sea lo menos posible o directamente que no haya desgarro. ¿Mm? Así que la episiotomía de rutina no se hace más. Bien, ¿qué puedo hacer para evitar los desgarros severos en la vulva y el periné? Bueno, esto hay varios estudios ya hechos que el masaje perineal en el último trimestre del embarazo, el masaje perineal utilizando vaselina líquida o algún gel íntimo sin alcohol, puede mejorar muchísimo esta distensibilidad de la vulva y periné y en el momento del nacimiento disminuir la tasa de desgarros y la tasa de episiotomía. Entonces lo que pueden hacer es utilizar algún gel íntimo o vaselina líquida y hacer masajes circulares en la pared posterior de la vagina, ahí como se muestra en la imagen, tratando de deprimir y de relajar los músculos. Ustedes piensen que son todos músculos los del piso pelviano, entonces tienen que tratar de relajarlos muy bien, y que esos músculos tengan una gimnasia para permitirle distender lo máximo posible cuando la cabeza de su bebé atraviese el canal de parto. Bueno, otra de las preguntas que me hicieron, ¿qué son los loquios? Bueno, los loquios básicamente es la hemorragia que se produce después del nacimiento, tanto por parto o tanto por cesárea. ¿Qué se estima más o menos la pérdida de sangre que tenemos en un parto normal? Menos de 500 centímetros cúbicos. En la cesárea, menos de 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto duran estas pérdidas? Y son variadas las duraciones. Hay pacientes que se les retiran antes, pero un promedio entre 30 a 40 días de sangrado van a tener. Importante la imagen de abajo. Ahí es una imagen media asquerosa, pero es real. Entonces, ahí le trato de describir cómo son la cronología de los loquios. Los primeros días van a ver que tiene un sangrado rojo rutilante, o sea, bien rojo fuerte, puede haber unos coágulos, fíjense que hay unos coagulitos ahí marcados, ahí están. Esto puede durar de 3 a 7 días. Posteriormente el sangrado se va lavando un poco más, o sea, es un sangrado menos rojo intenso. O sea, fíjense que hay distintos sin tanto coágulo. Y después ya para la segunda semana ya tenemos un sangrado un poquito más oscuro, de un color más bordó, menor cantidad. Y ya para la tercera, cuarta semana ya estamos hablando de un sangrado que ya no se reconoce bien, sangrado más amarillo, ya empieza a ser como una mezcla de flujo con unos hilitos de sangre. Así que nada, ¿qué son los loquios? Eso, la hemorragia que se produce después del nacimiento, tanto de parto como cesárea. Y generalmente duran 30 a 40 días en promedio. Bueno, los entuertos, ¿qué son? Bueno, son los dolores cólicos post nacimiento, son dolores tipo contracciones que van a permitir que el útero, al primer día está
por arriba del ombligo, al segundo día está por debajo del ombligo, y así sucesivamente hasta que sea pelviano, que vuelva al lugar de origen. O sea, esto va a pasar por lo menos a las 2 semanas que el útero va a estar a nivel de la pelvis. Si ustedes se fijan, se pueden tocar la panza y tocar el útero. A medida que pasen los días post nacimiento, van a ver que no se lo tocan más porque el útero desapareció. Es toda la involución que hace el útero para volver al lugar de origen y que todo esté en su lugar nuevamente después del embarazo. Entonces, ¿qué son los entuertos? Dolores cólicos por nacimiento. ¿Qué se puede tomar para los dolores cólicos estos? Puedes tomar desde una bucapina hasta un analgésico, como paracetamol, con diclofenac o ibuprofeno, si es que no es mucho el dolor. ¿Tenés que tomar todos los días? No. Tenés que tomar solamente cuando tengas dolor, nada más. Bueno, un tema. Me preguntan las pacientes, ¿qué peso debo tener durante todo mi embarazo, doctor? Dígame. Bueno, cuando viene la paciente, vamos a cambiar de nombre, Carolina. Cuando viene Carolina le digo, bueno, Carolina, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto medís? ¿Cuál es tu peso inicial del embarazo? Bueno, tanto. Ahí sacamos el índice de masa corporal, hoy en día que ya es muy conocido, y ahí tenemos que clasificar a la paciente según el estadio nutricional que tiene. Clasificamos en bajo peso, las pacientes que están por debajo de 18,5, en peso normal, las de 18,6 y 24,9, sobrepeso entre 25 y 30, y obesidad a los distintos grados, más de 30. Bueno, según cómo clasificamos a la paciente, puede engordar de 12 a 18 kilos, si está muy flaca, de 10 a 13 kilos, si es que está normal, si tiene un sobrepeso de 7 a 10 kilos, y si tiene una obesidad entre 6 y 7 kilogramos durante todo el embarazo. Es muy importante cuando hay al bajo peso, sobrepeso o obesidad, que la paciente ya en la primera consulta sea dirigida a una nutricionista especialista en embarazos. Y ya arranquemos de cero muy bien, o sea, tratando de ordenar las comidas, tratando de hacer actividad física, para que la paciente pueda llegar al posnacimiento lo mejor posible. Y que transcurra todo el embarazo de la mejor manera posible. Bueno, preguntas que me hacen. Yo las pongo, parecen banalidades, pero bueno, son preguntas que me hacen frecuentemente. ¿Me puedo tener el pelo, doctor? Sí, se puede tener pelo. La realidad es que la absorción de una tintura de cabello es muy, pero muy, pero muy baja. Lo que siempre hablamos en consultorio es que el periodo de mayor organogénesis, que se produce entre las 4 y las 8 semanas, la organogénesis, para que sepan todos, es cuando todos los órganos del bebé se van formando, van tratando de generarse el corazón, el cerebro, y después, bueno, se van desarrollando. Pero el inicio se produce entre las 4 y las 8 semanas. Entonces, ¿qué les digo yo a las pacientes? Mirá, Carolina, espera las 12 semanas que termina el mayor periodo de sensibilidad para el embrión y el feto. Esperate un poco y después te tenés y no hay ninguna dificultad que te tengas. Muchas veces se recomiendan tinturas sin amoníaco, que hoy en día la industria las provee, así que nada, lo pueden hacer sin dificultad. Bien, otra de las preguntas, ¿puedo ir al odontólogo? Sí, tenés que ir al odontólogo. O sea, toda paciente que está embarazada debe tener un control odontológico. ¿Por qué? Que tengamos una carie, que tengamos alguna infección en la boca, puede producir una infección generalizada en el cuerpo de la mamá y eso puede generar contracciones.
Entonces, sí tienen que ir al odontólogo. ¿Qué puede pasar también? Otra de las preguntas que me hacen, y es muy frecuente: doctor, me sangran las encías muchísimo. Me cepillo los dientes y escupo sangre. Perdone que es medio ordinario, pero bueno, lo que me cuentan las pacientes. Escupo sangre. Bueno, quédate tranquila, es muy común. Todos los tejidos se hipertrofian, se vascularizan muchísimo más. La boca recibe muchísima más sangre que lo común. Y es por eso que al simple contacto muchas veces sangra. Entonces, no se preocupen. Lo que sí les voy a pedir es que traten de elegir el cepillo dental más suave posible. Traten de hacer una consulta con el odontólogo, que te va a decir, bueno, tratemos de evitar las infecciones, porque puede haber una infección en la encía. Entonces, por ahí le recomienda un antiséptico bucal, para que traten de tener la mejor higiene de la boca y no tener ningún tipo de infección. ¿Pueden recibir un antibiótico si es que tienen una infección de la boca? Sí, pueden recibir antibióticos. Hay antibióticos como por ejemplo la amoxicilina, la citromicina, que se pueden recibir. ¿Pueden tomar analgésicos? Sí. El analgésico ideal para todo el embarazo hasta el momento es a lo largo de todo el embarazo. Recuerden que a partir de las 32 semanas en adelante ya no pueden tomar ni ibuprofeno, ninguno de los otros analgésicos que se llaman AINES, diclofenac, por ejemplo. Entonces, ¿qué analgésico van a tomar? El paracetamol. ¿El doctor me puede hacer una placa de la boca porque tengo una muela que está filtrándome y tengo que sacármela por ahí? Sí, te la puede hacer. Lo que decimos siempre, en el primer trimestre de embarazo lo evitamos, tratamos que sea después de las 14 semanas por lo menos, y si te hacen la placa, te van a poner un mameluco de plomo que te va a cubrir toda la panza y evitar las radiaciones hacia el bebé. Entonces, sí se puede. ¿El doctor puede usar anestesia para sacarme la muela? Sí, puede usar anestesia. Puede usar tranquilamente lidocaína. Estas son consultas que nos hacen los odontólogos frecuentemente a nosotros. Así que las traigo acá al consultorio porque me parece importante tenerlas. Bueno, ¿qué tipo de deportes podemos hacer? Deportes sin impacto, lo ideal. Deportes como pilates, yoga, natación, caminar, bicicleta fija, bicicleta móvil, hasta que el embarazo no sea muy avanzado, porque nos podemos caer y lastimar. Y todo ejercicio que no tenga impacto, o sea, es lo recomendable. Aquagym es un deporte que se puede hacer en pileta, es una gimnasia que nos permite mover las articulaciones, nos permite disminuir el edema. Recuerden que la pileta nos va a disminuir todo el edema que podemos llegar a tener en el segundo o tercer trimestre. ¿Por qué? Porque la columna de agua de la pileta que genera hacia nuestras piernas va a disminuir radicalmente el edema que podemos llegar a tener. Entonces, sí es importante hacer deporte, y sí es importante, si podemos, hacer deporte en pileta, que es lo recomendado para una paciente porque no tiene impacto de superficies como puede ser trotar, como puede ser algún tipo de deporte que genere saltos, como por ejemplo. Como por ejemplo el ballet. Yo tenía una paciente que hacía ballet y bueno, no, saltar, no puede saltar más. Se va a complicar un poco. Bueno, y vamos a llegar a una de las partes que también siempre me preguntan las pacientes: ¿cómo cuido yo la herida de la cesárea? Bueno, cuando estés en el sanatorio o en el hospital te la vamos a cuidar nosotros. Ahora, es importante que vos te vayas de ahí
sabiendo cómo hacerlo en tu casa, porque se puede infectar si vos no lo haces bien. Entonces, primero lo que vamos a hacer es higienizarnos las manos con agua y jabón o alcohol en gel antes de hacer la higiene. La higiene la tenemos que hacer de 2 veces por día, por lo menos, con agua y jabón, un jabón neutro, o jabón líquido, que puede ser la clorexina al 2%, que es como si fuera un champucito color rosa, que lo utilizamos siempre como antiséptico y es uno de los antisépticos que menos irritan y que más ayudan a cicatrizar. Después de hacer todo eso, vamos a secar con gasas estériles, idealmente, con delicadeza, sin rasparla. Después vamos a colocar un apósito especial. Lo que recomiendo hoy en día, principalmente a aquellas pacientes que tienen muchos trastornos de cicatrización. Hoy en día tenemos variantes que anteriormente no teníamos, que son las matrices de poliuretano hidrofílicas. Son matrices que se colocan sobre la herida, es un gel, ahí vamos a ver unas imágenes. Esta es una cicatriz de cesárea y esta es una matriz. Esta matriz generalmente se coloca, es impermeable, lo que hace genera un medio húmedo que genera mejor cicatrización, humecta y desinflama la herida. Estas son las matrices que generalmente Noursiquer provee. La verdad que funciona muy bien desde mi experiencia, si bien hace muy poco están en el mercado, la verdad que han quedado muy bien las cicatrices que utilizamos con estas matrices. Y lo que hacen también es evitar que la paciente tenga expuesta la herida todos los días posteriores al nacimiento. Entonces yo lo que hago generalmente, si la paciente se la compra, se la coloco una vez que le hago la curación el primer día posterior a la cesárea, y después de eso se va con el apósito estéril hasta que le retire los puntos, que va a ser a los 10, 15 días más o menos de la cirugía. Lo que le decía, que el beneficio también es que no tiene expuesta la herida y evita también las infecciones que puede haber por falta de higiene o porque se higienizó bien, pero se infectó igual la herida. Entonces, es una alternativa hoy en día y la verdad que yo la recomiendo. Bien. Y bueno, ya para concluir, quiero agradecer la invitación, agradecer la atención de todos ustedes y bueno, a las que fueron mamá, felicitarlas, y a las que están por ser, bueno, felicitarlas por el embarazo y bueno, que salga todo bien, si es que no las veo. Así que bueno, nada, si quieren empezamos con el rondín de preguntas y respuestas, me van contando y vamos viendo las distintas preguntas que hay y las charlamos. Muchísimas gracias, Facu. Te vamos a No, hacer, por favor. hay una pregunta en el chat que te la vamos a hacer primero y después quizás las otras preguntas que fueron mandando por story en el Instagram. Dale, perfecto. Pregunta, tengo una pregunta. Si una tiene cesárea programada, ¿es verdad que ayuda al bebé si la mamá entra en trabajo de parto antes de la cesárea? Bueno, es una pregunta que siempre hablamos cuando la paciente, por ejemplo, decide una cesárea a demanda. O sea, cesárea a demanda significa, bueno, yo la verdad no quiero tener un parto, quiero tener directamente una cesárea. La entrada en trabajo de parto lo que hace es, primero, madurar toda la parte del útero, que es el segmento, donde se hace la incisión uterina. Y después también ayuda mucho a que se liberen distintos intermediarios para que el bebé pueda tener una mayor madurez al momento del nacimiento. ¿Qué es lo mejor? Por ahí que esa paciente tenga un parto. Un parto con cesárea anterior se puede dar tranquilamente, siempre y cuando
la paciente entre en trabajo de parto espontáneo y ese trabajo de parto esté acompañado de un correcto control, porque la paciente tiene una cicatriz en el útero, entonces hay que tratar de controlar y hacer un seguimiento de ese trabajo de parto. Sí podría mejorar un poco la adaptación de ese bebé, del trabajo de parto, tranquilamente. O sea, la adaptación significa que ese bebé cuando nace tendría mejor adaptación si tuvo un parto que una cesárea. Hay menos tasa de distrés respiratorio teniendo un parto vaginal que teniendo una cesárea. Esto es los riesgos y beneficios que siempre hablamos cuando la paciente decide tener directamente una cesárea, que es una decisión propia de la paciente, pero nosotros como profesionales tratamos de explicar los riesgos y beneficios que tiene las distintas vías de nacimiento. Genial. Bueno, te sigo leyendo las que están en el chat, las preguntas. Perfecto. Doctor, ¿cuánto es lo máximo de tiempo que a usted le tocó esperar desde que comenzó a dilatar a una mujer hasta que ya tuvo su dilatación completa de 10 centímetros? Mirá, es variable eso, pero es muy importante saber que por lo menos en el periodo de dilatación, la fase activa de dilatación, para hacer un cálculo más o menos en la teoría, no siempre se cumple esto, es 1,2 centímetros por hora. Esto puede cambiar si la paciente recibe o no la peridural. Muchas veces la peridural lo que hace, hablaba en el posteo de la peridural, hace que ese cuello, que es un músculo, el cuello uterino es un músculo, se relaje y pueda dilatar más rápidamente la paciente. Es variable, a veces puede tardar 6-8 horas, en la medida que esté todo bien, el monitoreo fetal, la paciente esté bien, se la espera lo que haya que esperarla para que tenga el parto vaginal y eso es variable, es variable. Bien. Buenas tardes, tengo una consulta. Con el Polymem, ¿es necesario realizar la higiene 2 veces por día igualmente? Mirá, yo o sea, una vez que lo colocamos, ya lo dejamos. Yo generalmente si lo coloco en el sanatorio o en el hospital, le hago la curación, dejamos que se seque bien la curación, lo colocamos y ya se queda permanentemente colocado. Hasta el retiro de los puntos de la cesárea. Yo generalmente me manejo así y andan perfecto, no se le filtra el agua de la ducha, no tienen dificultad, llegan perfectos y está bueno que lleguen a ese momento de retiro de puntos, porque lo que hace eso es, con el surfactante que tiene el apósito, genera todo un medio húmedo y genera la estimulación de todos los fibroblastos, el tejido de cicatrización, para una correcta cicatrización. Está bueno eso, está muy bueno. No es que seca, porque muchas veces lo que se desestimó desde hace un tiempo atrás es utilizar alcohol. El alcohol seca mucho. El alcohol, la iodopoviona, que es el perinox, seca mucho la cicatriz. O sea, Claro. uno piensa que va a ser un beneficio para evitar la infección, pero eso puede lentecer la cicatrización. Entonces hay que tener cuidado. Yo prefiero agua o jabón, agua con jabón, o sea, el agua de la ducha que cae con el jabón nuevo, neutro, y tratar de que se higienicen 2 o 3 veces por día mínimo, si es que no tienen el apósito colocado. Claro, y mismo después de que le retiran digamos, la banda de Polymem y le sacan los puntos, se puede volver a colocar otra también. ¿Se puede colocar a otro? Sí. Sí, lo puede tener por lo menos. Esto por ahí después hacemos un posteo de la cicatrización de la cesárea, el tiempo que lleva. Porque la cicatrización de cesárea tarda de 3 a 6 meses, por lo menos la cicatrización de todos los tejidos. O sea, no es que al mes ya está cicatrizado todo. No. Perfecto. Tengo 42 años.
tuve mi primer parto por cesárea, no fue a demanda, el obstetra recomendó en semana 40.3, estoy actualmente en semana 32, ¿puedo tener parto normal ahora? Sí, sí puede tener parto normal siempre y cuando ella inicie el trabajo de parto espontáneamente. O sea, lo que no se puede hacer es inducir el trabajo de parto en una paciente con una cesárea anterior y que esas contracciones generen dilatación y el trabajo de parto que corresponde. Hay un consenso muy interesante que está en Google, que lo escribimos en Sojiva, tuve el honor de ser convocado y ser partícipe dentro de ese consenso, de elaborarlo, y habla de esto, lo hicimos hace 2 años, es parto después de cesárea. Las pacientes que tengan dudas siempre lo pueden consultar, que es como nos manejamos hoy en día todos los obstetras de por lo menos la capital federal. Perfecto. ¿Cuándo se puede volver a tener relaciones sexuales después de haber tenido un parto cesárea? ¿Cuándo se puede tener relaciones? Mira, generalmente lo que esperamos son 40 días, la famosa cuarentena. Esto tiene una explicación. El cuello del útero, cuando tuviste un parto, cuando tuviste una cesárea, queda entreabierto, producto de que a través del cuello del útero pasó una cabeza de un bebé y eso tarda en involucionar y hacer todos los cambios esos que dijimos de involución para que el útero vuelva a su lugar. ¿Cuándo vuelve a su lugar el útero? A las 40 semanas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos relaciones antes de las 40, perdón, a los 40 días? ¿Qué pasa cuando tenemos relaciones antes de los 40 días? Y pasa que por ahí tenemos una infección que se traslada de la vagina hacia el útero, porque el útero está abierto, el cuello del útero está abierto. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar que esos gérmenes que tiene la vagina, que es una flora polimicrobiana, ascienda hacia el útero. Si asciende hacia el útero puede generar una infección. Entonces, generalmente por eso recomendamos 40 días de, por lo menos, sin relaciones. Bien. Si quiero la inyección peridural, ¿se la tengo que pedir a mi obstetra? ¿La voy a tener en hospital público en Cava o la tengo que comprar yo? En Cava no hay. No hay anestesistas que hagan peridurales de conducción. Esto significa que hagan peridurales durante el trabajo de parto. No hay. Excepcionalmente algunas maternidades lo tienen, pero no es lo más común. Por ejemplo, esto lo hablamos mucho con distintos hospitales de Cava públicos y es un gran problema porque la intolerancia al dolor muchas veces puede llegar a que la paciente decida tener una cesárea. Pero por el momento no hay, por lo menos en el hospital Ramos Mejía, no hay una anestesista que nos provea una anestesia para el trabajo de parto, sí para la cesárea. Bien. ¿Qué nos puede decir sobre la inducción del parto para tener parto vaginal? Para que no te contesté una pregunta que me hiciste. Si la paciente quiere la peridural en el hospital privado, nada, lo hablamos, finalmente lo hablamos en los momentos previos, y cuando llega el trabajo de parto se hace la anestesia. Importante que la anestesia no se puede hacer al inicio del trabajo de parto. Se realiza cuando la paciente entró en trabajo de parto, que es cuando tiene 4 centímetros o más y tiene contracciones regulares. No puedo usar la anestesia al inicio del trabajo de parto porque si no se puede detener el trabajo de parto, se puede enlentecer y no la va a ayudar a la paciente. Discúlpame, repetime la última que Jessy que no... ¿Qué nos puede decir sobre la inducción del parto para tener parto vaginal? Inducción al parto. Bueno, también hay otro consenso que tuve el honor de participar hace muy poquito,
hace un año o dos, no recuerdo bien, en Fasgo. La inducción del parto generalmente la elegimos cuando la paciente llega a las 41 semanas y no hay novedades de inicio de trabajo parto. Nosotros por norma en los distintos servicios que participo tenemos las 41 semanas como fin del embarazo. O generalmente optamos por la inducción cuando la paciente tiene una patología, por ejemplo, es hipertensa, es diabética con insulina, etcétera, etcétera. Ahí el término del embarazo, la fecha de finalización es por ahí a las 38, 37, 39 semanas, dependiendo del caso. Bien. Doctor, soy primeriza, mi beba está con la cabeza para abajo desde prácticamente el principio, se ha movido pero vuelve a esa posición. ¿Puede pasar que se gire en el tiempo que me falta? Estoy de 33 semanas. Mira, es muy raro, ya después de las 33, 32 semanas es muy raro que se dé vuelta. Es lo que se llama la ley de los polos. O sea, es muy difícil que se produzca la rotación del polo cefálico hacia arriba. Ok. Puede pasar, pero es difícil. Perfecto. ¿Hay riesgos en parto vaginal si hay algún fibroma en el útero? Ya, riesgos, depende de la localización de ese fibroma y depende el tamaño de ese fibroma. O sea, lo que puede suceder en esa paciente, yo tengo mucha experiencia con fibromas, miomas y embarazo. Lo que puede suceder es que el útero no retraiga bien después del nacimiento, que la paciente sufra de una atonía uterina, que es la no contracción del útero y el sangrado posterior mayor a lo esperable. Por eso es importante que si tienen un parto, hay que controlar bien el sangrado posterior al nacimiento. Perfecto. Hay varios medios que se repiten, que cuántos centímetros de dilatación tengo tener para que me den la peridural, eso ya lo explicaste. Ya hablamos, sí. ¿En qué condiciones ya es necesario inducir un parto? También justo recién lo dijiste. Bueno, acá te agradecen, excelente, súper entendido. Muchas gracias. Consulta. Hoy tuve consulta con mi obstetra, estoy de 33 semanas, mi embarazo fue por tratamiento de fertilidad, un in vitro. Él me sugiere cesárea programada, no hay razones de enfermedad, no tengo diabetes gestacional, no hay hipertensión, todos mis análisis, estudios y ecografías están perfectas, me dijo, pero que por haber hecho tratamiento de fertilidad y por mi edad directamente me dice cesárea programada. ¿Por qué lo define así? Tengo 38 años, primer embarazo, me generó dudas y consultar a otro obstetra. Bien, mirá, es muy difícil dar una opinión, pero la fracción in vitro de por sí no es indicación de por sí de cesárea. Pero bueno, hay que ver los contextos, que se da todo, hay que hablar bien con la paciente. Si la paciente tiene el deseo por ahí de tener un parto y están dadas las condiciones, se podría tener un parto. Pero bueno, es muy difícil dar una opinión. Sin conocer el caso. 100%. Sin conocer el caso. Perfecto. Si tengo muchas contracciones de Braxton Hicks en la semana 32, ¿puede ser que sea por los movimientos del bebé? Ya fui a la guardia solo tomando progesterona. Solo estoy tomando progesterona. Sí, las contracciones de Braxton Hicks, ustedes tienen que pensar que el útero es un músculo que contiene un ser vivo, un bebé hermoso, que se mueve, que es inquieto, y que esos movimientos, tanto dentro del útero como para posicionarse, como para darse vuelta, generan espasmos. Los espasmos son contracciones. O sea, son comunes las contracciones de Braxton Hicks, y lo bueno, que por eso hacía tanto hincapié en la regularidad de estas contracciones, es que
las contracciones esas no sean regulares. Son regulares en el tiempo y aumentan progresivamente, lo que van a hacer es que modifique el cuello del útero y Claro, tengan dilatación. Si no sucede eso, no va a haber dilatación. claro. Acá nos preguntan, una mamá que se aplicó diclofenac antes de la semana 32, y si después de la semana 32 se puede aplicar o cree que le puede llegar a afectar al bebé. Después de la semana 32, ningún AINES hay que aplicarse ni tomar. Perfecto. O sea, ya Doctor, se opta por el recomendación. paracetamol o el corticoide. Perdón. Paracetamol o corticoide, perfecto. Sí, según la dolencia, después hay que estudiar cada caso en puntual, ¿no? Claro. Recomendaciones podés darnos para las mujeres que tuvimos mala experiencia en la cesárea, como ataque de ansiedad por no sentir piernas y temblor en el cuerpo. Es muy común eso. Es muy común la sensación de, bueno, principalmente ya ir a un quirófano y ser operado es una sensación incómoda para cualquier persona que esté o no embarazada. O sea, yo la verdad que las veces que me fueron a operar me sentía solo, te sentís angustiado, porque no sabes si vas a tener dolor, no tener dolor, etcétera, etcétera. Es importante la contención que se le brinda a la paciente. Yo trato de acompañarlas en el proceso de la peridural, cuando es una cesárea, estar con ellas, decirle que va a estar todo bien, acompañarlas, que es importante, y después explicarle todo. Yo trato, si es programado, trato de explicarle previamente todo lo que va a suceder, lo que va a hacer el marido, lo que va a hacer ella, cuándo va a pasar el marido, después del nacimiento qué voy a hacer, después del nacimiento a dónde va a ir el marido, o sea, todo eso se lo tratamos de explicar en las pacientes programadas, en las pacientes que son de urgencia, se trata también, si la urgencia o sea, lo permite, tratar de explicárselo también. Y es importante esa información porque la paciente se va a tranquilizar, o sea, va a estar mucho más tranquila. También le decimos, mirá, vas a sentir como cuando vas al odontólogo. Vos sentís que te toco, ¿ves? Yo te toco, que no te duele. Entonces, eso es lo importante, que la paciente sienta que él no está desconectada del otro lado del telón, que hay gente que está pensando en ella y que está haciendo todo para que sea lo más rápido posible, lo más llevadero y que sea un momento lindo y que recuerde bien. Perfecto. Embarazo múltiple y madre primeriza, ¿es más recomendable la cesárea? ¿En qué caso en caso de cesárea hay otros tipos de peridural por ser múltiple? Es así. Embarazo múltiple. Hay que ver qué tipo de embarazo múltiple es. O sea, nosotros tenemos embarazos que tienen 2 placentas, 2 bolsas, o tenemos el embarazo que tiene una placenta, 2 bolsas, una placenta, una bolsa. O sea, hay que ver qué tipo de embarazo es. De acuerdo al tipo de embarazo múltiple que sea, ahí determinamos cómo es la vida de nacimiento y a qué edad gestacional tienen que nacer esos bebés. Porque puede variar eso también. La peridural siempre es la misma, y que tenga un embarazo según cual sea, muchas veces se puede hacer un parto de un embarazo doble. Depende también en qué presentación esté el primer bebé. Si está de cabeza, si está de pelviana, si está de cefálica o pelviana. Eso también son datos a tener en cuenta. Qué interesante todo esto. Muy Sí, o sea, son interesantísimos. Te mandan acá un montón de mensajes que Excel, yo pasando voy leyendo por orden, excelente charla, Perfecto, que toda la información. Muchas gracias. Acá hacen una pregunta, ¿puede ser que la cesárea en vez de coser se pegue la piel visible? Sí, lo que se hace, mira, hay suturas que son invisibles, que no se saca la sutura. Y hay suturas que son, eso estéticamente está bueno también,
pero la verdad que los resultados finales son casi los mismos. O sea, no sé si se refiere a eso la paciente que preguntó. Bien. En parto vaginal, una vez que salió el bebé, ¿cuánto se demora aproximadamente en expulsar la placenta? ¿Es como un segundo parto de dolor? No, porque ya estás anestesiada y generalmente es algo simple. No molesta mucho. Generalmente tarda menos de 30 minutos. O sea, se espera el Bien, desprendimiento espontáneo de la placenta. Es el bien. alumbramiento, ¿no? Claro, claro. Siendo cesárea, ¿se puede pedir el contacto de lactancia en la sala del parto, COPAP y corte tardío de cordón como en el parto vaginal? El corte tardío siempre lo hacemos. Eso siempre, tanto en parto como en cesárea. El contacto piel a piel también lo hacemos. Tratamos de que sea lo más respetado posible. Bien, perfecto. Voy a hacer unas preguntas que quedaron puntuales de las que habíamos puesto en las cajitas de Instagram y ahora después voy a hacer el sorteo. Una de las preguntas era, ¿dejan parir con dula y marido? Sí, bueno, hace poco tuve la experiencia. Ya lo hablamos previamente, justo la conocés vos a la doula que vino, Sí, así que sí. Hoy en día que ya se levantaron gran parte de las restricciones de COVID-19, sí. perfecto. Algunas de las preguntas ya las repetimos acá, y de hecho hay una de las chicas que son las mismas que hicieron las preguntas en Instagram. Acá hay una que es importante, que no hablamos, el tema de cómo sé de qué talla me tengo que comprar la faja. Una recomendación que siempre les hago, que no la compren pre-nacimiento. O sea, una vez que nace el bebé, que están acomodadas y demás, al otro día lo que hace el marido es agarrar el cinturón de él, si es que no tiene 1 metro, mide más o menos aproximadamente la circunferencia abdominal de la paciente, ya sin el embarazo, y con eso más o menos se va a la farmacia tranquilo, habla con el farmacéutico, le dice, mira, más o menos esta medida, y ahí toma la medida de la faja. Lo mismo nosotros en la página tenemos dos tipos de fajas, una que es un poco más compresora que la otra, que también viene en distintos talles, así que también es una opción. Y otra de las preguntas era si la faja es solo para cesárea o también parto vaginal. Nada, generalmente yo la uso para la cesárea. La cesárea, más que nada para los primeros días de cesárea, que se siente más contenida la paciente, no cambia la recuperación en sí radicalmente, o sea, no es que cambia la recuperación, pero la realidad que la paciente se siente mucho más contenida. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, si les parece, les voy a compartir un poquito. Si alguien tiene alguna otra pregunta después, de modo privado, le puedes preguntar a Facundo, al doctor, le escribe por Instagram, él es súper amable, así que les va a contestar todo. Ahí en el chat, chicas, está el Instagram del doctor si lo quieren seguir. También está en nuestros stories. Cualquier otra duda que les haya quedado la pueden mandar, que él se las va a contestar. Muchísimas gracias Bueno, por todo. Muchas gracias, doctor. muchas gracias a todas por la atención y bueno, gracias por la invitación a Jess y a Flor. Y bueno, nada, nos estamos viendo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Que anden muy gracias. bien. Hasta luego. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego.